¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. La semana pasada hablábamos del tema del caso Milani, el nombramiento en el Congreso. Tenía que ir al Congreso para aprobarle el pliego del ascenso al actual jefe de ejército, que casualmente es también el jefe de inteligencia, algo que no se entiende. ¿Qué pasó? Apareció el CELS, increíblemente, organización que dirige Horacio Verbinski, un periodista, un intelectual muy ligado y muy cercano al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, diciendo no, paren. Está en el libro Nunca Más de La Rioja. Entonces los senadores entraban y salían, no sabían qué hacer. La orden presidencial fue la menos esperada. No, párenlo. Pero no párenlo y no le den el ascenso. No, párenlo, lo hablamos después de las elecciones. Una cosa inconcebible. Párenlo, hablamos después de las elecciones. En el mientras tanto, sigue siendo jefe del ejército un hombre sospechado de haber intervenido en la máxima y peor represión de la Argentina en su historia. Algo inentendible, inentendible. Uno esperaba que digan, no, si encima aparece el CELS diciendo no a esto, automáticamente no, la orden fue otra. Paremos, lo vemos después de las elecciones. No renunció, no lo pasaron a retiro, no habló la presidenta y todo sigue igual, como si se rieran de nosotros. En otro orden de cosas, y se siguen riendo de nosotros, había un juicio oral en puerta ya con fecha fijada para Ricardo Jaime, que dicen de alrededor de 6, 7, 8, no sé cuántas causas tiene. Pero en una causa ya estaba fecha de juicio oral. Ya estaba la fecha. Iba a juicio oral. A ver, entendamos lo siguiente, porque no es un caso de corrupción. Este caso de Ricardo Jaime era por haber robado, escuchaste bien, robado, sustraído, antes de un allanamiento, pruebas que lo ligaban en un caso que los tenía involucrados. Sí, como lo escuchaste. ¿Qué hizo la Cámara Federal ahora? Pospuso sin fecha determinada el juicio oral a Ricardo Jaime. Sí, como lo escuchás. Él fue, entró, robó, hubo autos de procesamiento, estaba todo listo para el juicio. La defensa presentó una nulidad del juicio, pararon el juicio oral y sin fecha no saben qué van a hacer. Robó. ¿Por qué te digo la palabra robar? Por un mensaje que me vino el domingo pasado que decía, mira vos, cómo es cuestión que cuando un político roba, siempre tiene alguna salida, y cuando una persona roba una gallina, capaz que lo meten en cana 10 años. Otra cosa que da vergüenza, ya no risa, da vergüenza. El caso de los dos ex militares que fueron procesados, enjuiciados y condenados por lesa humanidad, aquí en la provincia de San Juan, que fueron a Buenos Aires supuestamente porque había un pedido, pero no un pedido para ser atendido en el Hospital Militar Central. Era un pedido de traslado que tenían por una cuestión de cercanía familiar. Por lo que pudimos averiguar es correcto, es posible que se dé eso. Pero fueron al hospital. Entraron por una puerta de la mano del Servicio Penitenciario Federal y cuando volvieron a abrir la puerta nunca más se supo, están fugados. ¿Y saben qué? Escuché a la doctora Camus pidiendo seguridad, porque ella fue testigo, pidiendo y esgrimiendo todos los argumentos, que está bien, no se pueden fugar. Pero en la calle me paró una persona y dijo, yo no entiendo, Margarita Camus, que es la que deja libre a los presos y vuelven a reincidir. ¿Hoy qué va a tomar de su propia medicina? Me lo dijo una señora en la calle y yo se los comento. ¿Pero por qué le digo todo esto? Porque estuve escuchando al Papa en Brasil, en el Teatro de Río de Janeiro. No termina de sorprenderme, no a mí, creo que está sorprendiendo al mundo entero, con su calidad conceptual. Pero no hablo solamente del tema eclesiástico, no hablo de la iglesia, de la interna de la iglesia a puerta cerrada que perdió fieles y hoy lo quieren recuperar. No.
Estoy hablando de la claridad conceptual que le está dando a través del mensaje al mundo y específicamente a los políticos. Específicamente a los políticos. Porque los demás somos actores de un Estado. Pero ellos también son Estado. Y ellos son los encargados de administrar el Estado, desde todo punto de vista, no solamente del aspecto económico. O las crisis, ¿por qué vienen? Porque va a un país, como por ejemplo España, lo tocan con una varita mágica y tiene más de 5,5 millones de desocupados. Porque van a Estados Unidos, se meten en el Wall Street, tocan una varita mágica y se rompe una burbuja inmobiliaria. No. Es porque los que administran el Estado, los que ejecutan las políticas de Estado, se equivocan. Y lo que menos piensan es en el bien general. Este es el mensaje para tener muy en cuenta. Me encantaría hablar del tema de Francisco toda la noche, porque realmente es como para analizarlo, escucharlo, y ojalá que los políticos de todo el mundo, no hablo solamente de los políticos de la Argentina, abran bien las orejas, porque lo que está diciendo es, en otras palabras, o simplemente, cuando hay un mundo con pobreza, que haya un político pobre es solamente la excepción, lo cual está muy lejos de la realidad que queremos vivir todos los argentinos y todos los ciudadanos que viven en el mundo. Me parece que por ahí pasa la cosa, desde la humildad, desde escuchar y desde pensar en el bien común. No voy a hablar específicamente solo de la Argentina porque tendría que hacer 200 programas para hablar de toda la corrupción que hemos vivido a lo largo de todos los gobiernos que hemos vivido, como para contar desde la reinstalación de la democracia. El otro tema que me pareció para destacar a nivel nacional fue la falta, como lo dije el domingo pasado, la falta de algún miembro del Poder Ejecutivo en el acto de la AMIA. Pasó lo mismo en la Sociedad Rural Argentina. Ninguno, ni siquiera el secretario de Agricultura, nadie. Nadie. Parece como que este gobierno nacional no quiere escuchar cuando hay algo para decirle. Entonces no van. Se enteran, obviamente, lo ven por televisión, se lo cuentan, lo desgraban, lo que sea, pero no van. Esta es la humildad de los grandes que está pidiendo el Papa. O se olvidan cuando hablaban del yuyito, de la soja, que nos salvaba económicamente, o en algún momento en gobiernos anteriores el trigo. ¿De dónde sale eso? ¿De un edificio? Sale del campo, ni más ni menos. Me parece que era para destacar. En la órbita provincial, y parece como que se recalentó la campaña. Porque en este programa el domingo pasado, Conti dijo que por qué había que votarlo a ellos dentro del Frente Compromiso Federal. Y dijo, no lo voy a decir yo, escuchá lo que dijo Conti el domingo pasado acá. Tiene un minuto para decirle a la gente por qué hay que votar a Conti ahora el 11 de agosto. Es muy fácil, es decir, si quieren que sigan las cosas como van, voten a los tres que están. A Toma, a Margarita Ferrá y a Mauricio Ibarra. Ahora, si quieren que la cosa cambie, creo que está nuestra experiencia al servicio de la gente, de haber sido funcionario, ministro, diputado, intendente, y bueno, creo que se vienen aires de cambio porque la gente lo pide. Claro, el Noticiero 8, en el espacio central del mediodía, María Silvia Martín le comentó esto a Ibarra, que ya está en nuestros estudios, lo invitamos hoy, no por este tema, obviamente, pero también Ibarra le contestó. Pero quien estuvo más duro en la contestación fue Gualdín Acosta, compañero de fórmula de Mauricio Ibarra, que hacía una nota para DQE, el programa que conduce Jorge Rodríguez y Ana Paula Zavala en Canal 8 todos los días a las 19:30 horas, a las 19 horas, no a las 19:30, y Gualdín Acosta le contestó a Enrique Conti de esta manera. Me parece que lo de Enrique de plantear de que porque fui coherente me fui a mi casa, no es coherencia eso. Es como por ejemplo la docente que no esté de acuerdo con la directora y diga
porque no estoy de acuerdo, no voy a ir a trabajar a la escuela. Me parece que la coherencia se demuestra todos los días, yendo al puesto de trabajo, trabajando por lo que uno cree que tiene que trabajar. Y en el caso nuestro, en el caso particular mío, yo jamás he sido kirchnerista, nunca he adherido a este modelo, pero yo no me fui a mi casa, yo me quedé trabajando con otros dirigentes. Yo creo que la política se hace en los barrios, se hace en las calles, se hace en las plazas, se hace al lado de la gente, no encerrado en una casa. Y creo que fue un error de Enrique en su momento haber abandonado a un montón de dirigentes que confiaron en él, y bueno, y de alguna manera se vieron decepcionados por su actitud. Creo que el dirigente político valiente tiene que estar siempre dando la cara, siempre con la gente, siempre trabajando. De un lado y del otro nosotros te mostramos las dos cosas, lo que dijo Enrique Conti en este programa y lo que dijo en DQE Gualdino Acosta. Te cuento el programa de hoy, vamos a hacer la última ronda para que vos conozcas las distintas propuestas. Ya está con nosotros César Jofré, también dentro de la interna del Partido Compromiso Federal. Está también en nuestros estudios Fabián Martín, también estamos estar conversando. Y por supuesto, como te lo anuncié, con Mauricio Ibarra. El próximo domingo, en estos estudios, van a estar los 5 candidatos del Frente Compromiso Federal. Quizás la madre de las batallas de las PASO, correcto, porque el Frente para la Victoria no tiene internas, Cruzada Renovadora no tiene internas y también no tiene internas la Unión Cívica Radical como, digamos, los cinco frentes que están liderando hoy por hoy en las encuestas, más allá de que saben lo que opino de las encuestas, con el mayor de los respetos, con el rigor científico que ellas conllevan, creo que son una foto del momento y van cambiando. Como ustedes habrán visto en varios medios cómo van cambiando semana a semana o cada 15 días, tras 15 días, creo que la verdadera encuesta está marcada el día 11 de agosto. Pero nosotros queremos tener el debate de esa madre de batallas, en la que estuviste viendo los candidatos y que hoy vamos a estar conociendo más propuestas. Va a ser aquí el próximo domingo, como siempre, en La Otra Cara, porque si hay propuestas, hay debate, y el debate, como siempre, está aquí en La Otra Cara. Auspicios y enseguida ya venimos con el primer invitado. Bueno, muy bien, ya estamos con César Jofré, uno de los precandidatos a diputado nacional por el Frente Compromiso Federal. ¿Cómo le va? Bien, gracias por la invitación. No, gracias por venir. Alguien que no había venido hasta el momento. Antes que entremos en detalle en la campaña, usted que conoce bien el tema penal y el tema policial y el tema de causas provinciales y federales, ¿cómo ve esta situación de la fuga y el traslado que se realizó a estos dos ex represores o represores, como lo quieran llamar, la posterior fuga? ¿En qué medida el relevamiento de toda la cúpula que hizo el ministro de Defensa del militar está bien y no afecta al servicio penitenciario? Bueno, la verdad que en primer lugar esto es una cuestión que a nosotros los hombres de derecho nos afecta y mucho. Es un proceso en el que todos los argentinos estuvimos pendientes, en donde se llega a un juicio, en donde hubieron testigos, en donde hubieron instituciones como la protección de los testigos. Sí. Y bueno, todas estas instituciones modernas, nuevas, que con la evolución del derecho se han ido dando, y encontrar que por una mala praxis, por llamar de alguna manera, de alguna incompetencia, de alguna autoridad, estas personas se fugan. La verdad que nos duele mucho y nos da a pensar, ¿no? Primero, o sea, yo quisiera pensar que no se corte el hilo por lo más delgado, como suele pasar en estos casos. Yo creo que acá el juez actúa bien, porque la ley lo faculta, claro, a un traslado, la ley lo permite, sí, la ley 24660 que habla del régimen de los condenados, habla de las posibilidades de traslado por una cuestión de cercanías, de afinidad a los parientes, de enfermedades. Permítame que lo interrumpa, yo quiero hacer una aclaración, porque el juez que entendía en esta causa era el juez Rago Gallo, pero Rago Gallo no fue quien firmó el traslado, fue el juez subrogante, Miguel Gálvez, porque Rago Gallo estaba de licencia. Quiero aclarar eso porque en algunos medios dijeron el juez Rago Gallo firmó, el que firmó fue Gálvez, que subrogaba al juez Gallo. Sí, por eso digo, pero el juez actuó dentro de los parámetros que la ley lo faculta. Seguro. Es decir, estaba totalmente legitimado por la normativa para actuar. Bueno, hubieron problemas de controles, hubo connivencia seguramente. Entre algunas partes. Y bueno, convengamos que estamos
se ha juzgado células que todavía parece ser, desgraciadamente, todavía no desaparecen, y esto nos tiene que llevar a los hombres del derecho a tener cuidado y preocupación, porque hay que respetar las instituciones. Ellos fueron condenados a través de un juicio justo, a través de tribunales competentes y tribunales de la democracia. ¿Sabe qué Hay que pasa? hacer cumplir las penas. ¿Qué me preocupa a mí? Este señor, por llamarlo de alguna manera, Olivera, era jefe de inteligencia en su momento. Y el jefe del ejército hoy es jefe de inteligencia. Y si vamos con las fechas y las edades, son coincidentes. Son contemporáneos, sí. Esto es lo que yo estoy mirando debajo del agua, digo. Bueno, a nosotros te imaginarás la preocupación y bueno, yo me pongo también en el lugar de aquellos testigos que tuvieron la fortaleza, la entereza de presentarse a un tribunal para contar las aberraciones que sufrieron desde lo humano. Claro. Y encontrarnos con esto, la verdad que nos tira un poco para abajo. Pero bueno, el derecho está más allá, el derecho es más profundo, el derecho es más perfectible, y yo creo que ahí es donde los sanjuaninos y los argentinos tenemos que pensar. Esto fue un hecho aislado. Seguro. Pero hablando de derecho, vamos derecho a la cuestión. Usted es un hombre de derecho y usted quiere ser diputado nacional. Entonces yo le digo, así como se fugó Olivera y el otro, ¿por qué, cómo y de qué manera podemos cambiar de que los presos entran por una puerta y salen por la otra? ¿O qué es lo que está pasando con la inseguridad que nos está matando nos está matando literalmente hablando en todo el país? ¿Qué se puede hacer? Bueno, en estas posiciones, siguiendo autores, ponencias, ni la tolerancia cero, ni el libre albedrío, ni el libertinaje. Bien. Digo, nosotros tenemos un plan de trabajo a nivel nacional para la reinserción social de los detenidos. Primero, escucho por allí propuestas que hablan de sanciones más duras. Puedo traer innumerables estadísticas de legislaciones donde existe la pena de muerte y los resultados siguen siendo tan malos o peores. Entonces, tenemos que trabajar de lo social. Nosotros, esto no se soluciona de un día para otro, esto es una coyuntura. Esto es una coyuntura en donde tenemos que recuperar los valores sociales. Digo, el respeto a la familia, el respeto a la maestra, el respeto a la educación, todas estas cuestiones que estamos perdiendo, y sobre todo en los institutos penitenciarios, que son instituciones que sirven a la reinserción, se apliquen a través de las autoridades de aplicación las soluciones que luego hagan de que el interno, cuando deba volver a la sociedad, porque el interno debe volver. Sí, en algún momento tiene que volver, salvo que tengan una perpetua. Entonces, ¿cómo vuelve ese ciudadano a la sociedad? ¿Vuelve eufórico? ¿Vuelve con bronca? ¿Vuelve con más odio? Entonces, ahí está el problema. En la ley 24660, que regula el régimen de salidas transitorias, donde debe ser un régimen progresivo, pero también controlado, tiene que trabajar. ¿Se controla? Se controla, pero en base a los presupuestos que son ínfimos. En el Instituto Penitenciario de acá tenemos un psicólogo, cuando tenemos que tener 20 psicólogos, tenemos que tener 20 médicos. ¿Por qué? Porque no es un hotel 4 estrellas, pero tampoco es Guantánamo. Claro. Entonces tenemos que trabajar en posiciones intermedias. Por eso hay que trabajar hoy con la gente que es idónea en el tema y que lo conoce desde adentro y desde afuera. Yo me pregunto, ¿qué legislador nacional hizo una visita al Instituto Penitenciario? Ninguno. Ninguno. Entonces, queremos hablar de soluciones mágicas, no existen. Las soluciones mágicas no existen en este tema porque hay que hablar con estadísticas, hay que hablar con reinserción, y hay que hablar también con aquello que significa no leyes duras, sino leyes que se cumplan. Es decir, si la ley de salidas transitorias establece un término de observación en el cual el interno va a través de su conducta realizando diferentes situaciones, el día que ese interno salga debe ser una persona útil a la sociedad. Por eso nosotros tenemos un planteo de conseguir que gente, que empresas que de alguna manera tienen la forma de hacerlo, desde el primer ingreso al servicio penitenciario, empiezan a hacer las prácticas necesarias para que esas personas el día de mañana ya tengan una mano de obra y sean una mano de obra ocupada. Claro. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta. El primer delito que se comete
que es ese delito que se comete a los 18 años, cuando por lo general es el chiste de robar las golosinas en el kiosco. Si robamos golosinas en el kiosco y lo hacemos que esa persona termine en el penal, difícilmente esa persona se reeduque y se readapte, porque va a tener contacto con la gente que del penal hace una universidad. Entonces, tenemos que trabajar con esas cuestiones, hay que tener cuidado hasta con el transporte de los detenidos. En un furgón, por ejemplo, se transporta un condenado a perpetua como un recién ingresado al servicio penitenciario. Y digo, se generan los compromisos, se genera la amistad, se hace cada vez más grande esta familia. Entonces, esto no tiene solución si no trabajamos con medidas que realmente golpeen de lleno en la reinserción. ¿Y esas medidas emanan del Congreso? ¿Pueden ser ley? ¿Pueden ser pasibles de modificar esas leyes en el Congreso? Seguro. Tenemos un código penal y tenemos las leyes de forma y las leyes de fondo. Lo que pasa es que en el Congreso, con este sistema de mayorías automáticas, hemos perdido la posibilidad de discutir las leyes. Sí, falta debate. Las leyes se inician, se discuten, se debaten, se promulgan y se publican. Sí. Esa es la finalidad del derecho y esa es la finalidad del legislador. Cuando alguien te dice, yo estoy en un equipo, significa que entonces no podés pensar. Claro. Tenés que trabajar como te obliga tu órgano partidario. Sí, y ese es el problema que hemos perdido. La otra vez me decían que el Congreso se caracterizó siempre por tener libres pensadores. Hoy no tiene ni libres ni pensadores. Acordate las discusiones, Baglini, Bordón, sí, acordate que nos llenaba de gusto. Sí, y eso es lo que yo quiero. Yo quiero que al Congreso llegue gente idónea, porque a cualquiera le pueden dar un libreto. El tema es cómo lo defendés. Claro. Se habla mucho del 82% y esas cuestiones. Se promulgó, es decir, se discutió, se promulgó, se hizo ley, se sancionó y se vetó. Digo, ¿se insistió? No sé si se insistió. Y de última, hubieran arbitrado los medios para que hubiera tenido más fuerza a través de una marcha. No sé, hay muchas cosas que desde Buenos Aires se pueden conseguir si las personas están capacitadas para hacerlo y defienden los intereses de los sanjuaninos como debe ser. Y hay otra cosa que mucho me preocupa, el tema de tratar de hacer entender que la inseguridad tiene que ver con la pobre señora que le roban la cartera en la esquina. La inseguridad es más profunda. La inseguridad tiene que ver con la ley de tránsito, una ley nacional de tránsito que no se respeta, una ley donde cada vez los accidentes son mayores y las sanciones son menores, entonces donde no se respeta la prioridad de paso, donde no sabemos si tenemos quién tiene la prioridad de paso, claro, cuando la derecha es universal. El día que aprendamos esas cosas, cuando apliquemos una ley de defensa del consumidor a nivel nacional, bien aplicada, con sanciones más duras, en donde, por ejemplo, el consumidor de la telefonía celular que vive siendo estafado, no puede de alguna manera, si bien hace un reclamo, la sanción es a favor del Estado y no a favor del propio particular que es la persona ofendida o damnificado. Lo saco un poquito del tema de seguridad. Hoy, cuando termine este programa, van a ver ustedes en el programa de Jorge Lanata en Periodismo para Todos, acá en la pantalla del 8, un informe en donde Lanata va a denunciar un hecho de contaminación gravísimo en Quito, hecho por Chevron. Usted no puede comprar dólares, usted tiene que pagar impuestos, usted, como yo, como todos los ciudadanos comunes. Y se firma un acuerdo con Chevron donde hay prerrogativas que no tiene nadie y hasta con cláusulas secretas de parte del Ejecutivo Nacional. Usted, si hubiese sido, o si sucede una situación hipotéticamente así, y usted es diputado nacional, ¿cómo reacciona? Frente a una mayoría, como dijo usted, automática. Bueno, ¿cómo la pelea? Convengamos que en la minería, esa retención del 3%, que no es retención, porque resulta que no es un 3 sino un 5, porque después hay que devolverle a las mineras por el mineral extraído, entonces se les devuelve un 3, se les devuelve un 5, en definitiva salen con un 2 de ganancia. Habla de que hay que trabajar de otra manera. Por supuesto que hay que salir a defender los intereses de estos recursos que no son renovables. O sea, nosotros lo que tenemos que entender que la minería es sustentable, es productiva y hace al desarrollo, pero debemos saber que la minería no es la actividad que se renueva. Entonces, esos bienes que no son renovables, de alguna manera hay que saberlos defender desde el punto de vista de la soberanía económica, que es la que necesitamos los argentinos a través de nuestros yacimientos, y también de planes integrales, de alguna manera a largo plazo, en donde el inversor
conozca cuáles van a ser las reglas de juego. Y eso de que hayan cláusulas que no conocemos es lo más ilegal, lo más inconstitucional que hay. Y yo creo que hay que llevarlo a la justicia para hacer ese planteo. Sí, yo después le voy a preguntar a Ibarra, que estuvo, me acuerdo, en esa sesión de YPF, porque yo creo haber entendido cuando vi la sesión por televisión de que no se podía hacer nada con YPF vía decreto, tenía que pasar por el Congreso. Creo que fue uno de los temas para hablar. Existen los remedios a través de las inconstitucionalidades, los planteos legales. Ahí voy a ir ahora, con el tema, algo que se puso muy de moda con la inconstitucionalidad. Usted es diputado nacional a partir del 10 de diciembre de este año y quiere presentar un recurso. Esta historia de la inconstitucionalidad, de los amparos, ¿qué lectura le da a usted? Bueno, hablar de amparos, yo creo que... O sea, ¿está bien o está mal? No, la ley de amparo debe existir, porque el amparo significa el equilibrio. El amparo, los juristas, a través de sus libros, sus doctrinas, lo plantearon como el tema para que se protejan los derechos de las personas. Entonces, por allí el problema de que no hayan sido amparos que se resuelvan rápido ha llevado de alguna manera a que surjan estas discusiones. Pero los amparos deben ser necesarios, no solo deben ser producidos a favor del Estado, porque en definitiva quien más vulnera los derechos es el Estado sobre los particulares. Claro. Y los particulares deben tener un órgano donde poder reclamar. Yo no estoy de acuerdo con sanciones de leyes que restrinjan el derecho de los ciudadanos y de los individuos en un país democrático, claro, en donde las garantías constitucionales y la independencia de los poderes debe ser de alguna manera respetada a rajatabla. Permítame que me estoy quedando sin tiempo para leerle algunos mensajes de la gente, que son muchos, vamos a leer algunos. ¿Qué proyectos tiene para San Juan en materias de agro y respecto de las exportaciones de pasas? Bueno, esto es una cuestión lógica. No podemos, los sanjuaninos, pensar en un solo recurso como el de la minería. Yo creo que hay que trabajar en el agro, hay que recuperar de alguna manera todo lo que tiene que ver con la exportación. Acá hay que exportar, hay que de alguna manera las instituciones agrícolas deben permitir el préstamo, hay que activar la producción y sobre todo hay que plantear políticas a corto plazo, porque ellos sí necesitan a corto plazo, en lo que tiene que ver con la mayor redistribución de las riquezas que hoy no están teniendo y que, bueno, a través de los préstamos se puede activar el consumo y las economías regionales y sobre todo la producción. Bueno, mientras yo leo el mensaje, tome agua, que Dana, tiene que ser Dana. Si no toma agua Dana, no sirve. Esta tiene que tomar 2 litros de agua Dana por día. Soy del barrio... no, tengo otro, lo voy a contestar yo. ¿Cómo puede estar sentado ahí Jofré junto a Ibarra si él lo combate? No, a ver, acá se sientan todos, está claro. Todo... Con Mauricio me une afecto, amistad, y los dos queremos el progreso de los sanjuaninos. Y aparte acá vienen todos, los que quieren venir, los que no quieren venir, yo no los obligo. Después van a tener tiempo el domingo que viene para combatir entre ellos. Soy del barrio Sarmiento y en Rawson quisiéramos escuchar las propuestas. Ninguno de los candidatos que vino nos convence. Esto para usted, dice que vaya. ¿Usted fue al barrio Sarmiento? No fui al barrio Sarmiento. Bueno, vaya. Cuando vaya se van a convencer. Hasta ahora los que fueron no lo convenció. Cuando vaya se convence. ¿Se tiene fe? Seguro. Y más en Rawson. Lo felicito por su compañero de fórmula. Lo escuché en La Otra Cara y es un hombre muy preparado. Lo apoyamos, señor Jofré, la familia Quiroga Lanís de Chimba. Cuando vino Turón, que dio una clase magistral sobre seguridad. Hemos hecho una fórmula, hemos hecho una amalgama, esta no es una fórmula producto de la casualidad, es seguro. una fórmula estudiada y yo creo que a los sanjuaninos les va a dar muchas soluciones. ¿Va a apoyar las leyes de la presidenta? ¿Apoyará la reforma constitucional si es diputado para que tenga la reelección de Cristina Kirchner? Jamás. Yo creo que no solo de la señora presidenta, sino de quien fuere. El secreto de una democracia exitosa es la alternancia en el poder. Cuando haya alternancia hay competitividad y hay poder y existe así la posibilidad de comparar diferentes mandatos. Si toda la vida nos gobiernan los mismos, nunca vamos a poder comparar ni vamos a poder mejorar. ¿Qué opina de la democratización de la justicia y si cree en la independencia de poderes? Sí, lo acaba de contestar hace un ratito. La independencia de poderes es el deber ser de la democracia. Un juez debe actuar
con toda libertad, y si un fallo no nos sirve o no nos conviene o creemos que no está ajustado a derecho, el mismo sistema judicial nos da a través de los recursos la posibilidad de subsanar esa sentencia que a nosotros no nos es favorable. Dice otro mensaje, propone que usted lleve al Congreso para que los presos paguen su deuda con la sociedad con trabajo. Me parece perfecto, es lo que queremos plantear. Los fines de las penas tienen que ver con esto, con la resocialización. Y no solo el trabajo, también la religión, que también en el penal, conforme a la ley 24660, está estipulada, la educación, como también desde el servicio penitenciario tienen otros derechos como la visita que les corresponde, Claro. Porque, vuelvo a repetir, no sirve que las penas sean que tengamos un sistema en el que seamos tan inquisidores que de alguna manera no consigamos que nadie se reinserte. Y hay muchísima gente ¿A usted le que dice- se reinsertó. ¿A usted le dicen calculín? A mí me dicen calculín Ah, bueno, chimba. dice, grande calculín, sos el mejor candidato, dice. Bueno, pero no sabía que le decían calculín por Bueno, eso. hace Ahora, mucho. mire, por lo que está Pasaron los diciendo años. usted, en el 46-43, los delincuentes jamás se socializan, está demostrado con estadísticas, salen y vuelven a delinquir. Yo le voy a poner un ejemplo a esa señora y vamos al caso Ángeles. Sí. ¿Quiere un crimen más aberrante que ese? Con una persona que tenía a cargo un edificio, que le daban no solo la propiedad, la custodia de los bienes, sino también de las personas. Y mire cómo termina delinquiendo. Yo creo que todas las personas tienen el derecho y deben tener las posibilidades de reinserción. Digo, hay gente que se puede reinsertar y hay quienes no. Ahí estará Claro. la capacidad de los psicólogos, de los trabajo pedagogos, que tienen que hacer. de saber si la persona está en condiciones o no de reinsertarse. Sí, esto se lo agrego yo. Lo que no me parece es que no se condene la reincidencia. Bueno, Un la tema para- residencia se tiene en cuenta en el artículo 40 y 41 a los efectos de la graduación de la pena. Sí. Porque cuando un juez sanciona, si una persona no tiene antecedentes, la pena es menor, dentro de lo que el Código Penal le permite. Por eso y él se es agrava abo- por, eso él es abogado y yo no. se agrava por la residencia. Las leyes siguen beneficiando a los delincuentes, por favor hay que cambiar eso desde el Congreso. Y el otro mensaje, confío en el doctor Jofré, soy Garino, parece que diría Garino. Me dice en la producción que agradezca la cantidad de mensajes para el señor Jofré, pero no tengo más tiempo. Me queda un minuto para que le diga a esa Cámara por qué hay que votar a Jofré el 11 de agosto para que después compita el 27 de octubre. Bueno, a los vecinos de los 19 departamentos de San Juan, nosotros proponemos ser una alternativa, nosotros proponemos tener un trabajo eficiente, hacer un trabajo eficiente, y como dice el spot publicitario, nosotros a Buenos Aires no vamos a pasear, nosotros vamos a legislar, vamos a trabajar, vamos a poner el oído en la gente, en la necesidad. Acá vamos a hacer un trabajo en conjunto, vamos a hacer todo lo posible por que se disminuyan los niveles de delincuencia, porque tengamos la posibilidad de hacer una sociedad más justa, más equilibrada, y en estas épocas en donde tenemos el ejemplo que el Papa nos está dando, no podemos dejar pasar tamaña oportunidad que tenemos los argentinos. El mundo nos está mirando. Yo creo que con eso hay que progresar, y sobre todo que llegue al Congreso gente preparada, gente idónea y gente que sabe defender a la gente. Por eso el refrán nuestro dice que conocemos de leyes. Le agradezco mucho. Viene el domingo el debate, ¿no? Sí, si Dios quiere, voy a donde me invitan. Me parece Y más un- si me invita usted. Bueno, le agradezco muchísimo. Nos vamos a la pausa. Cuando volvemos estamos con Fabián Martín, otro de los candidatos que ya vino, pero entra en la recta final. ¿Por qué quiere convencer y con qué quiere convencerlos a ustedes de que hay que votarlo a él? Ya venimos. Bueno, muy bien, ya estamos con Fabián Martín, pero antes voy a leer unos mensajes de la gente. Necesitamos más colectivos de la... Estos son mensajes que no tienen nada que ver con los candidatos, obviamente. Necesitamos más colectivos de la línea 17, Empresa La Positiva, en horario de mañana temprano. Por favor, es urgente, dice Emilce. Colona, yo también escuché a la jueza Margarita Camus decir que siente bronca e impotencia porque los genocidas están libres, pero ella sentirá en carne propia lo que sentimos cuando nosotros que somos víctimas como ella, libera a delincuentes que nos dañaron la vida. Lean mi mensaje, gracias, dice Estela Ruiz. Sí, bueno, esto es lo que decía yo en la editorial, ¿no? Soy del departamento 9 de Julio, me adjudicaron una casa en el barrio Santa Rita hace 7 meses, pero todavía no la entregan. Van a aprovechar las elecciones para darnos la casa y capaz, no sé. En el 2408 Colona me robaron la moto, lo que me movía para ir a trabajar. Hice la denuncia, pero en la comisaría me sugirieron que me compre otra porque es muy difícil que aparezca. No, hay cada policía que...
aparte es verdad, se lo dicen, ¿eh? Eso es verdad, se lo dicen, es una cosa de loco. Fabián Martín, ¿cómo le va? Muy bien, Gabriel. Gracias por venir. No, gracias a usted. Tramo final de la campaña, voy a servir agua Palmares, yo dije Dana, es de Dana obviamente, la mejor agua que hay, pero voy a poner agua Palmares. Tramo final de la campaña. A ver, la propuesta mucha gente ya la conoce, hemos visto que tiene muchas visitas en el Facebook, todo muy bien. Ahora, ¿qué análisis hace de lo que le queda? Porque ahora se define la cosa. Ahora es donde los indecisos empiezan a bajar y aquellos que no quieren votar el oficialismo van a tener que elegir un opositor que puede estar en otro partido o dentro del partido Compromiso Federal. ¿Qué análisis hace y cómo ve la situación? Bueno, la verdad, que en primer lugar, agradecerle a los sanjuaninos la gran recepción que tenemos en todos lados. Yo siempre digo que en este sentido me siento un ganador porque haber llegado a tantos hogares, a tantos lugares, haber conocido tanta gente, la verdad me siento un ganador en este sentido. El 11 de agosto se verá quién es el ganador electoralmente hablando, Sí. pero hemos conocido muchísima gente, muchísimas historias, y la verdad que vemos que la comunidad de San Juan, que el ciudadano común está un poco molesto, un poco enojado por la situación que vivimos, ¿no? Una situación difícil, donde la inflación está haciendo su trabajo, donde la verdad a todos nos cuesta llegar a fin de mes. Entonces, realmente a la pregunta suya, cómo encaramos estos últimos días, ¿verdad? La gente en estos últimos días es cuando se empieza a interesar más en la selección. Bueno, con las propuestas, seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo, es decir, nosotros las cosas no se logran de un día para el otro, no hay cuestiones mágicas en esto. Nosotros estamos tratando de llegar a todos los rincones de la provincia de San Juan. Nos es difícil porque es grande San Juan, hay 19 departamentos, todos son grandes, hay mucha gente, sí. Pero realmente lo que estamos haciendo nosotros es un trabajo de mucha militancia, con un equipo de jóvenes dirigentes, donde realmente yo lo único que me queda es agradecer a mi equipo, a la gente de producción y trabajo y a la gente de San Juan que también nos está recibiendo en su casa. Salvo lo que mostramos hoy, algo que dijo Conti, la contestación de Gualdino, de Ibarra en el Canal 8, dentro de este frente que es el más grande, a ver, está también la elección interna del partido de izquierda, pero tiene 2 listas, esta tiene 5 y con candidatos que no es la primera campaña que se presentan. Entonces, siendo la madre de las batallas, ¿usted cree que este nivel de propuesta sin agresión se va a mantener hasta el 11 de agosto? Yo creo que sí. ¿Sí? Mire, hay una manera nueva de hacer política. Desde hace un tiempo a la fecha y se está viendo mucho en esta campaña. La política tiene que dejar de ser ese campo de batalla, ese campo de agresiones, para pasar a ser un campo de debates, de ideas, que es precisamente lo que no pasa en el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional no hay debate, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un poder homogénico. Entonces hay mucho poder de un solo lado y muy poco poder del otro. Entonces lo que tenemos que hacer quienes estamos en política es precisamente debatir ideas. La gente quiere soluciones. La gente no quiere que yo hable mal de usted ni usted mal del otro. La gente quiere soluciones y para eso tenemos que debatir ideas, tenemos que ser tolerantes, porque si pensamos distinto, bueno, no importa, tenemos que ver cómo hacemos para concluir o para llegar a una conclusión que sea beneficiosa para los sanjuaninos. Le está robando el eslogan a Gualdino, ¿eh? No sé, el eslogan. Yo la verdad que Pensar trabajo distinto tanto. Está bien. Yo la verdad que trabajo tanto que ni siquiera tengo tiempo para ver televisión o escuchar radio, pero digo que a lo que voy es que no porque pensemos distinto somos enemigos. Los argentinos tenemos que lograr la unidad nacional, pero la unidad de verdad, y apostar a pilares fundamentales por los cuales crece cualquier sociedad. La educación, el trabajo, la educación para nuestros chicos y nuestros jóvenes, el trabajo para los padres de esos chicos y de esos jóvenes, y la honestidad. Atacar fuertemente la corrupción. Porque la verdad, y ojo, no estoy hablando de este gobierno, o mejor dicho, estoy hablando de este gobierno y de los otros que pasaron también. Sí, porque acá echarle la culpa a que lo que estamos viviendo hoy los argentinos es culpa de un solo gobierno sería muy injusto. ¿Coincide con lo que dice el Papa? Coincido totalmente, totalmente. La verdad que usted lo dijo al principio, el Papa nos está dando un ejemplo. Cuando le dice a los jóvenes, salgan de las diócesis y hagan lío en el buen sentido de la palabra. Seguro. Saquen la iglesia afuera. Saquen la iglesia afuera. No tengan miedo a ser felices, dice.
La verdad que es un verdadero ejemplo que es aplicable también en materia política. Entonces, bueno, por eso le digo, si coincide el decimos, tema político. Mire, esto viene muy bien a los ciudadanos. Salgan, comprométanse. Yo me toca una campaña muy cara a cara con la gente y la gente nos recibe muy bien y hay algunos que dicen, mire, yo no creo en los políticos. No creo en los políticos porque son todos mentirosos, porque son todos embusteros. Y la verdad que por ahí uno tiene que cargar culpas ajenas, ¿no? Pero a esa persona yo voy y precisamente me gusta hablar con esa gente y le digo, mire, yo alguna vez le mentí a usted, alguna vez, no, usted no, pero bueno, pero usted tiene que comprometerse. El ciudadano tiene que comprometerse porque la crítica desde afuera es muy fácil, ¿eh? No rompe los platos el que no los lava, sino el que los lava. Entonces, la ciudadanía tiene que llegar los buenos a la política, los buenos profesionales, los buenos trabajadores, los buenos hombres, las buenas mujeres, para que a través de buenas políticas ejercidas por buenas personas realmente podamos sacar el país adelante. ¿Qué le queda para decirle a los sanjuaninos que no tuvo tiempo para exponerlo? Me imagino que su propuesta fue comunicada, pero hay veces que los tiempos de los medios son acotados y capaz que le queda algo específicamente de que quisiera explayarse más en algún proyecto específicamente a lo que usted pretende en el Congreso Nacional. Bueno, mire, en realidad son muchos los proyectos que tenemos nosotros, pero yo le voy a dar un pantallazo así en 2 minutos. Yo quiero un país distinto para mis hijos, un país distinto para la próxima generación. Y para eso tenemos que trabajar fuertemente los argentinos con política a largo plazo. Los argentinos estamos acostumbrados somos buenos improvisadores, parche por acá, parche por allá. Tenemos que trabajar como, por ejemplo, hizo Brasil. Fíjese que Brasil, a principios de la década del 90, tenía los estándares de pobreza sumamente altos. Las favelas en Brasil estaban aumentando día a día, kilómetros y kilómetros de favela. Entonces, Brasil, a la fecha, hizo un plan a largo plazo y ha reducido a la mitad la pobreza. Sí. Nosotros tenemos los mismos estándares de pobreza que a principios de la década del 90. ¿Y qué es lo que hizo Brasil? ¿Cuál fue la gran diferencia? Fueron varias medidas, pero una fundamental, la educación. Tomó la educación pública como el eje fundamental de la educación. La perfeccionó a sus maestros, perfeccionó las escuelas. Realmente se propuso tener un nivel académico con los estándares que tienen los países europeos. Y de esta manera, o los países del primer mundo, de esta manera ha logrado igualdad entre los ciudadanos. Entonces un chico de 5 o 6 años que en aquella época, a principios de los 90, comenzó a ir a la escuela y comenzó a perfeccionarse en el conocimiento, logra a los 20 años, 25, 30 años que tiene hoy, una igualdad, aunque venga de una familia humilde, a través del conocimiento logra una igualdad. Nosotros estamos perdidos realmente una década muy importante, años muy importantes en materia económica, que no hemos crecido ni en lo cultural, ni en la educación, no hemos crecido en lo industrial. Somos un país extractivo, es decir, producimos mucha materia prima, pero no la industrializamos. Claro. Entonces perdemos mano de obra, al no sumar la industrialización perdemos mano de obra. Entonces tenemos que trabajar fuertemente en esto, en la educación de nuestros chicos, para generar fuentes de trabajo. Muy bien, parece ahí. Trabaja en la educación, capacita y después se encuentra con que las empresas que tienen que invertir en el país para darle trabajo a esos chicos que se capacitaron no lo quieren hacer, no quieren venir, tienen una presión fiscal insostenible. ¿Sabe por qué no quieren venir? Porque no hay seguridad jurídica. Entonces, realmente este modelo no es que esté agotado, este modelo no va más. Es decir, hay que cambiarlo, este modelo económico, haber cerrado las importaciones, haber tenido el cepo al dólar. Las medidas económicas realmente son... ningún empresario, ningún capital va a venir a apostar en la Argentina. Además, se están yendo, en la medida que pueden, se están yendo los capitales. Sí. Por eso está creciendo tanto la inversión en Brasil y no en Argentina. El 7% de las inversiones hechas en Latinoamérica vienen a la Argentina, cuando Argentina es uno de los países más ricos geográficamente, en su clima, en sus tierras. Entonces, la verdad que hay que cambiar el modelo económico y la presión fiscal, mire, tenemos que los argentinos ver cómo sacamos a los 10 millones de hermanos argentinos que están en la pobreza. Pero tenemos una clase media muy castigada por este gobierno. Una clase media que realmente la presión fiscal nos castiga permanentemente. Que la clase es el motor de la Argentina, es la clase realmente que genera empleo, que trabaja permanentemente. Se calcula que el 43% de los ingresos de un trabajador argentino se van impuestos. Entonces, la verdad que muchas empresas que tenían mano de obra,
Hoy termina trabajando el padre, su esposa, sus hijos, porque no quieren contratar mano de obra por el miedo a la presión fiscal. Entonces, la verdad, tenemos que cambiar este sistema tributario que es retrógrado en la República Argentina. Y para eso, todas estas cosas no se solucionan de un día para el otro. No, seguro. Permítame que le lea algunos mensajes de la gente. Bueno, dice, aguante Fabián Martín, lo apoyamos, dice la familia Gamboa. Y fíjese estos dos mensajes. Usted lo decía recién, lo que la gente opina de los políticos. Uno dice, es bueno que un dirigente político tome en cuenta las bellas palabras del Papa Francisco. Si todos lo escucharan, cambiaríamos nuestra Argentina. Y otro mensaje le pregunta si se presentó para ser diputado y tener inmunidad para hacer negocios. Fíjese las dos partes. Tenemos que terminar ¿no? con los privilegios. ¿Pero se da cuenta? Sí, perfecto. Pero está muy bien el mensaje. Tenemos que terminar con los privilegios. Las inmunidades, mire, tienen que ser simplemente cuando uno está en funciones y se refiere a lo mejor en un debate, agrede a algún otro diputado, tiene que ser solamente para eso. No que si va y comete un delito, tiene inmunidad. Mire, inmunidad de opinión. Exactamente, Exacto. Inmunidad de opinión. Mire, y tenemos los argentinos. Si no terminamos con algo que es tan simple. ¿Usted ha visto alguna vez un funcionario público preso, Gabriel? No. Sí, a María Julia, que fue el chivo expiatorio del menemismo. Difícilmente lo vea o lo veamos si no cambiamos la legislación vigente. Pero es lo que yo decía en la editorial. Jaime ahora le posponen un juicio ese es un oral. ejemplo, ese es un ejemplo, como tantos otros. Si no, los delitos cometidos por los funcionarios públicos son escarcelables en su gran mayoría, en su inmensa mayoría. Si no cambiamos esta legislación, que se puede hacer rápidamente, difícilmente podremos cambiar el tema de la educación, de la generación de fuentes de trabajo, el tema de la inseguridad. Es ¿No decir, debería ser al revés? Que justamente por cumplir una función pública, un delito debería ser no escarcelable bajo ningún punto de vista. ¿No debería ser al revés? Por supuesto que debería ser al revés, porque se manejan fondos que son de la sociedad. ¿Y eso se anima a proponerlo? Por en el supuesto que lo voy a Congreso proponer, si lo estoy diciendo, por supuesto que lo voy a proponer, es una de mis principales propuestas, porque tenemos que tener, le vuelvo a repetir, tenemos que dar el ejemplo de arriba hacia abajo. Seguro. Realmente funcionarios que den el ejemplo, porque si desde arriba no se da el ejemplo, con estas cosas, con esto que está pasando con Jaime y muchos otros, porque yo no lo quiero focalizar solamente en un gobierno, y muchos otros funcionarios y exfuncionarios que estuvieron en el poder, si no se da un ejemplo de arriba hacia abajo, difícilmente podamos pedirle a un ciudadano común y corriente que sea honesto y que sea trabajador y que sea todo lo que le pedimos, ¿no? Fuerza Martín, lo apoyamos desde Sonda, dice, los buenos son capaces de llegar como usted. Otro dice, ¿qué opina de la división que hay entre los argentinos y la agresividad, que es cosa de todos los días? Ya lo estuvo explicando hace un ratito. Fabián Martín, ahí tiene la cámara, es el último minuto que le podemos ofrecer desde la otra cara para que la gente sepa por qué usted quiere que lo voten. Porque voy a trabajar fuertemente por los sanjuaninos, por los argentinos, porque soy una persona que me interesa, por sobre todas las cosas, que tengamos un país donde los argentinos seamos felices. Tenemos un país donde Dios nos ha dado de todo y no puede ser que hayan hermanos argentinos que le estén pasando muy mal. Hay una nueva generación de políticos que viene pidiendo espacio y la verdad que la gente debe apostar a la nueva generación de políticos, debe apostar a las nuevas ideas, debe apostar a personas honestas, personas que sepan de lo que se está tratando. Entonces tengo un equipo que me acompaña, que realmente venimos trabajando desde hace mucho tiempo juntos y que tenemos propuestas muy importantes y especialmente vamos a trabajar fuertemente para que sean propuestas a largo plazo, facultades que el gobierno realmente hoy no se ve, son todos parches. Entonces queremos focalizarnos en problemas de fondo de la Argentina, la educación, por sobre todas las cosas, el trabajo para los ciudadanos argentinos. Mire, le quiero dar un solo dato. Las cárceles argentinas, el promedio de ingresos son 23, 24 años y cada vez se ingresan personas humildes, pobres, que tienen mucha necesidad, porque la pobreza es exclusión, la pobreza es vulnerabilidad. Y realmente si no atacamos a la pobreza para que de a poco los hermanos argentinos que sufren vayan saliendo de esa situación, va a ser muy difícil que bajemos la inseguridad, va a ser muy difícil que tengamos un mejor país. Entonces tenemos que empezar por el principio y creo estar preparado para eso. Fabián, muchísimas gracias y suerte. No, gracias a ustedes. Viene al debate el domingo, ¿no? Por supuesto que voy a venir. Porque Qué además, grande, es la primera que nadie falla en pero el debate. es muy lindo debatir y máxime con personas, hay muy buenos candidatos en las otras listas también, así que es muy bueno poder debatir. Gracias, Martín. No, gracias a usted. Nos vamos a la pausa rápidamente, que estamos pasadísimos en el horario, así que vamos a hablar con Mauricio Barra en el próximo bloque. Dale.
Muy bien, continuamos. No se vayan de la pantalla. Ya viene Jorge Lanata en Periodismo para Todos. No te lo podés perder, como para tener un poquito la historia de lo que era Chevron, que antes era enemigo y hoy es amigo. ¿Qué pasó en el medio? Me lo perdí esa obra. ¿Qué pasó en el medio, Ibarra, en esa obra? ¿En qué tema? En el Chevron. A ver, usted estuvo en la sesión donde, creo yo no haber escuchado mal, todo lo que se hiciera con YPF debía pasar por el Congreso, ¿o estoy equivocado? Sí, a ver, yo soy autor de la recuperación de YPF. Sí. 30 días antes que el gobierno insistiera con la posibilidad de recuperar YPF y el petróleo para los argentinos, 30 días antes hay un proyecto de mi autoría para hacerlo. Gabriel, no podemos ir siendo imprevisibles. No podemos pretender crecer sin petróleo. No podemos hacer esto. No, está bien, pero yo puedo como presidenta firmar un decreto y tener una cláusula secreta para darle a eso Chevron. seguramente lo vamos a revisar, como el petróleo, que es un recurso nacional, va a tener cláusula secreta. Eso el Congreso indudablemente, no tengan la menor duda, de que lo va a revisar. Ahora es bueno invertir en petróleo. No, está bien, Estamos pero produciendo lo que producíamos hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás. No, está bien. Ahora, yo puedo concesionar, como están asociándose para la concesión, ¿es esto? ¿O no? Es la misma figura que Petrobras. Digo, son bien. figuras que en el mundo funcionan muy bien, que tiene que ver con más de la mitad de las acciones por parte del Estado y la otra mitad de la actividad privada. Nosotros necesitamos cerca de 25.000 millones. Bueno, ¿y eso puede para hacerlo poder la invertir. presidenta sin pasar por el Congreso? No, está bien. Esto es lo que le pregunto. Seguramente deberá pasar por el Congreso, deberemos discutirlo en el Congreso y deberemos ver si es beneficioso para los argentinos. Pero ya está el acuerdo. Bueno, pero igual, todo tiene que pasar. Usted, cuando yo era intendente, firmaba un convenio y luego lo tenía que revisar el Consejo Deliberante. No quiero ver. Dios quiera que lo podamos discutir. Dios quiera, no, lo quiero ver, que es distinto. No tenga duda que lo vamos a hacer. Tengo mis dudas. No lo dude. Yo lo dudo. Bueno, si la presidenta... En esta Cámara lo si dudo. La presidenta, mire, si la presidenta es tosuda, caprichosa y no quiere que realmente resolvamos la matriz energética de la Argentina, que es tan necesario. Yo escucho discursos de todos los dirigentes opositores, escucho a todos. Quieren que crezcamos pero que no invirtamos. Quieren apoyar a las clases medias pero no quieren apoyar a los más humildes, en definitiva. Entonces yo no sé qué es lo que quieren. ¿Qué quieren? Que el petróleo sea argentino, pero no quieren después que sea de Chevron. Digo, no sé qué quieren. Lo que hay que construir es un proyecto nacional y hay que ir para adelante y hay que construir. Y hay que decirle a la presidenta cuando está mal que está mal. Hay que tener carácter. Hay que tener carácter para decirle que está mal, pero invertir en petróleo, invertir en una matriz energética. 16.000 millones de dólares gastamos, Gabriel. Compramos petróleo para la Argentina. Petróleo y gas. Por supuesto. Entonces, a ver, las Caleras, decimos que estamos creciendo el 1000% en las carteleras de la ciudad de San Juan. Yo veo cuando ando por la avenida Córdoba, hemos crecido el 1000, hemos crecido el 800, hemos crecido el 700. Resulta que viene un frío y hay que parar las Caleras. Viene frío y hay que parar electrometalúrgica andina. Entonces no concuerdan los discursos del gobierno con la realidad de todos los días de los argentinos. Esto es lo que hay que unir, el discurso que tiene el oficialismo con la realidad de los argentinos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un proyecto de país y eso es lo que vamos a hacer en el Congreso. ¿Le es más fácil a usted la campaña porque hoy es diputado nacional y quiere ser reelegido y tiene muchísimo más lo fácil, hecho? Muchísimo más fácil. Pero no solo lo del Congreso, digo, que cada vez que la gente me votó, yo cumplí. Yo me acuerdo de ver, cuando llegué a gobernar Rawson, por ejemplo, ¿no? Las calles eran de tierra desde que Dios hizo el mundo. Desde que Dios hizo el mundo no habían farolas. Las plazas se llamaban plaza en los planos, pero cuando ibas a la realidad eran baldíos. Entonces me tocó gobernar y supe hacer y transformamos Rawson. Y en el Congreso de la Nación también. Yo he escuchado a todos los otros dirigentes que son precandidatos. Queremos trabajar por el 82, queremos trabajar por ganancia, queremos trabajar por las economías regionales, queremos trabajar por las jubilaciones del sector todavía. Digo, todo eso son proyectos que si los sanjuaninos ingresan a nuestra página de internet van a encontrar que son proyectos que hemos presentado. El 82% móvil se construyó en mi oficina, Gabriel. Yo tengo el orgullo, tengo un sentimiento
descontrolado, le podría decir, de que una ley tan importante como esa se haya discutido, se haya construido. Desde mi oficina bajamos al recinto para discutir el 82% móvil por primera vez en la historia del Congreso Nacional. Y para mí un orgullo. Y después te puedo contar ley de glaciares. Ahora los escucho a todos muy opositores, todos opositores. A ver quiénes, no me llamó un solo precandidato de esta elección para decirme, Mauricio, no te doblés frente a la ley de glaciares. Me mantuve solo, solito, frente a todo el mundo que te apretaban, que te apuraban para que no... Pero no eran precandidatos Bueno, todavía. pero digo, ahora son todos duros, ahora son todos con personalidad, pero cuando estuve solo en el Congreso de la Nación discutiendo temas tan importantes como cuidar el agua de los sanjuaninos, no recibí ni un solo llamado telefónico de los demás. ¿Cómo sigue esto? Porque queda muy poquito tiempo, 2 semanas. Trabajar mucho, mostrar todo lo que hemos hecho, mostrarnos tal cual somos, mostrarle a los sanjuaninos lo que somos. Ibarra no es una promesa de lo que va a ser. Ibarra es el Ibarra que fue intendente, es el Ibarra que como diputado solito, éramos 5 diputados del oficialismo y 1 de la oposición. Y me las aguanté, podríamos decir, ¿no? Como que soportamos ahí y presentamos la mayor cantidad de proyectos importantísimos para los sanjuaninos, lo que tiene que ver con la eliminación de las retenciones para las economías regionales, la ley para la jubilación de los trabajadores rurales que están abandonados, y también cuando tuve que acompañar al gobierno, como tiene que ver con la inclusión en el presupuesto nacional del proyecto del túnel de Agua Negra, también no pusimos trabas, la devolución de los recursos de la ley del cheque para que se coparticipe en las provincias, todo eso, la devolución de los ATN no distribuidos durante varios periodos por el kirchnerismo. Digo, si hay un dirigente político en esta provincia, Gabriel, que tiene carácter para decirle que no a los más poderosos, empezando desde los poderosos sanjuaninos y terminando por los poderosos argentinos, es este legislador nacional. Mauricio, usted acaba de hablar de coparticipación y yo me acuerdo que en el año 2004 le pregunté a José Luis Gioja si nos ingresara más plata por coparticipación estaríamos mejor y él me dijo en aquel momento, veníamos de una crisis, ¿estamos de acuerdo?, que convenía más que nos den los planes para pagar y a generar trabajo que nos den más coparticipación. Cambió, la Argentina en esos 10 años entró muchísimo dinero. ¿Tiene una ley de coparticipación para que el gobernador Gioja o el que venga no tenga que pedirle por favor por teléfono al jefe de gabinete mandame más plata? Eso es lo que hay que construir. Muy bien, Gabriel, esa es la pregunta correcta. Digo, una nueva relación, no de esclavitud, no de sumisión, entre quien gobierna la Argentina y quien gobierna las provincias. No pueden seguir teniendo a gobernadores arrodillados, canjeándole obras o arrodillándote para tener luz o para tener un... ¿Qué tiene que ver el ministro de Vido con las veredas que hacemos en los municipios? ¿Cómo puede ser que un intendente tenga que viajar a Buenos Aires a pedir una vereda? Algo está pasando mal. O ir al PAMI, hoy hay que ir al PAMI, tenés para viajar a Río Hondo, para viajar a las cataratas del Iguazú, pero nunca pretendas operarte, Gabriel, porque para operarte tenés que tardar muchos meses. Hay cosas que el mundo en la Argentina funciona de una manera distinta. Y hay que ser simple, sencillo, humilde, estar cerca de lo que piensa la gente. Si lo logramos, la Argentina va a ser un gran país. Se lo tengo que preguntar, ¿qué opina de lo que dijo Conti el domingo acá? Yo lo escuché en Canal 8, pero quiero que lo digan. Yo no quisiera contestarle, pero como que me obliga a contestarle, ¿no? Conti tuvo muchísimas oportunidades, fue de todo en la provincia de San Juan. Si las desaprovechó, si no supo capitalizarlas, si no supo hacer lo que tenía que hacer en su momento, es un problema de él, no un problema mío. Yo donde estuve, hice, donde estuve, cumplí, y además con Enrique, mire, me divide algo que es más fuerte todavía, ¿no? Soy otra generación, soy la generación que no esconde la mugre debajo de las alfombras. Soy la generación que levanta las alfombras para descubrir los problemas de los sanjuaninos y de los argentinos, que no me callo, que no soy cómplice de nadie y que quiero que San Juan y la Argentina sean el país soñado por todos los sanjuaninos.
Ahí está la cámara, es el último minuto antes del debate. Va a venir al debate, ¿no? Sí, por supuesto, ¿por qué no voy a venir? No, pregunto, porque muchas veces que le Bueno, dicen no, debate y no vienen. No, sí, voy a venir porque tenemos una enorme cantidad de proyectos. Somos el diputado nacional que más proyectos ha presentado que tienen interés para los sanjuaninos. ¿Cómo no voy a venir a poner la cara y a decir todas las cosas que hice por los sanjuaninos? Bueno, le ofrezco el último minuto de la otra cara antes del debate y que le diga a la gente por qué, ya medianamente ya lo dijo, ¿no? Pues, usted con una ametralladora, le aprieta el gatillo y dispara. No, pero con mucha humildad y con mucha sencillez. ¿Por qué hay que votarlo a Mauricio Por Barra una- ahora el 11 de agosto? Por una sencilla razón. El oficialismo tiene 5 diputados, Gabriel, y la oposición tiene 1. A veces nos piden que hagamos milagros. Yo no soy el Papa Francisco. Yo no soy ningún monje con sotana que puede hacer cosas imposibles. Yo necesito que los sanjuaninos, si realmente quieren que las cosas sean distintas, que seamos mejores, que progresemos, que resolvamos, yo necesito que me ayuden con un diputado más. Necesitamos que haya un diputado menos del gobierno y haya un diputado de la oposición. Entonces, ahora en agosto quiero que los sanjuaninos me den esa mano. Yo se las pido porque las necesito para ellos. Necesito esa mano para los sanjuaninos. Si ellos me votan, si los sanjuaninos me votan en agosto, yo le prometo que en octubre tenemos 2 diputados opositores en el Congreso de la Nación. Epa. Y eso nos va a hacer muy bien a los sanjuaninos y le va a hacer muy bien a la Argentina. Epa, está tirando un título importante. Usted dice que si usted es elegido el 11 de agosto, ¿le gana al oficialismo? No tenga duda, no tenga duda. Le voy a decir, porque mire, estoy buscando el voto de los desesperanzados, de los que no creen en nada ni en nadie. Ese voto tiene que ser un voto que se transforme en esperanza. Y de aquellos que son esperanzados ya por demás, que son parte del gobierno, que son peronistas, pero que sienten muy adentro de sí mismos, che, nos estamos pasando de la raya. Che, soy peronista, soy kirchnerista, soy justicialista, pero me parece que nos estamos pasando de la raya y esto hay que ordenarlo y hay que equilibrarlo. Esos votos son los que voy a buscar en agosto y son los que voy a consolidar en octubre. Bueno, lo veo muy confiado. Confiado no, seguro de una tarea. Siempre mis características es creer que las cosas pueden ser distintas. Si usted no cree que las cosas pueden ser distintas, jamás serán distintas. Y lo que hicimos en Rawson y lo que hicimos en el Congreso me parece que dan tranquilidad, seguridad, que un voto para nuestra lista no va a ser un voto perdido de los sanjuaninos. Mauricio Barra, muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Nos vamos, ya viene Jorge Lanata con su Periodismo para Todos y vuelvo al principio del programa con esta reflexión del Papa y más en este programa donde a lo largo de 10 años, más allá de los informes departamentales, las denuncias, pasan políticos. Creo que estamos en las puertas de un hombre que va a revolucionar, no la Iglesia ya, va a revolucionar el concepto de humanidad. Se llama Francisco, es nuestro, es argentino. O mejor dicho, Jorge Bergoglio es nuestro. El Papa Francisco es del mundo. Hay que escucharlo un poquito más. Creo que escuchándolo un poquito más y aplicando, aunque sea el 1% de lo que él está pidiéndole al mundo, vamos a mejorar como sociedad. A mí me interesa la Argentina, me interesa San Juan. El resto del mundo que haga lo que quiera. Pero me parece que es un llamado de atención a esos políticos que, como una vez dijo Eva, hablan mucho de los pobres y hablan poco con los pobres. Chau, hasta el domingo. Si no hay otro peor, si no tengo historia, ni tengo tradición, será que no tengo memoria, pues ni mucho corazón. Si soy del interior, no estoy adentro.